Amén. Bueno, la verdad es que sí celebramos lo que valoramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar un poquito el tono, vamos a entrar en la palabra y vamos a ver algo que se llama conexiones generacionales, principio de vida abundante. Y tiene que ver con el tema, creo que es clave y va en lo que hemos estado viendo acerca de lo que sucede en el mundo espiritual. Pero quiero mencionarles que en 1905 una persona llamada Ana, será Jarvis más o menos su apellido, la octava de 11 hijos, cuando su mamá estaba en cama ya en sus últimos días, la estuvo acompañando. Cuando la mamá fallece, ella y su mamá, que habían sido maestras de los niños en la iglesia que asistían, resulta que ella le pide a la iglesia que hagan un servicio memorial para darle gracias a Dios por la vida de su mamá. Y fue precisamente en mayo de 1905. Ella repartió claveles blancos porque era lo que le gustaba a su mamá, y así empezó esta celebración. En 1913, 8 años después, por promoción de ella, el gobierno, el consejo, el Congreso de Estados Unidos estaba haciendo oficial el día de mayo como celebración del Día de las Madres. Así que, como manera de saber de dónde viene todo esto, surge de una persona que quería honrar a su mamá. No surge de los comerciantes, no es cierto. Los comerciantes somos muy buenos y de todos lados nos colgamos a ver qué podemos vender, pero no surge de ahí. Surge del corazón de una hija agradecida o de un hijo agradecido. Amén. Para todas las personas que dicen, no, pues que el Día de las Madres y que todo eso lo inventaron los comerciantes, no es cierto. Lo inventaron personas que quieren honrar a las mamás. Amén. Así que ¿cuántos tenemos una mamá maravillosa? Gloria a Dios. Hemos tenido una mamá maravillosa, así que le damos gracias a Dios por ello. Y yo quiero, como voy a hablar acerca del Día de las Madres y voy a hablar de conexiones generacionales, voy a hablar una introducción con respecto a los que somos papás y a lo mejor ni siquiera tenemos mamá en la tierra ya ahorita, pero tuvimos, y luego voy a hablar para los hijos también en esta relación, porque en la palabra de Dios, en Isaías, en Jeremías, nos dice una parábola, algo que es muy parecido a la parábola del hijo pródigo. Dice en la palabra del Señor que Dios habla y dice que Raquel la escucha a él llorando y lamentándose por sus hijos, por Efraín su hijo. Realmente Raquel representa a las mamás de Israel y Efraín representa a los hijos de Israel. Y está hablando de mamás que lloran y se lamentan por la situación de los hijos. Y ahorita quiero mencionar esto porque yo creo que las conexiones de nosotros en el tiempo presente son conexiones en el espacio. Quiere decir, los que estamos aquí de alguna manera estamos conectados unos con otros, algunos más cercanamente, pero estamos conectados, al menos nos congregamos en este lugar, o somos familia o somos amigos. Entonces tenemos conexiones en el espacio, pero también tenemos conexiones en el tiempo. ¿Qué quiere decir conexiones en el tiempo? Quiere decir que estamos conectados con alguien en el pasado, nuestros antepasados, y estamos conectados con el futuro, con nuestras descendencias, sea que ya tengamos o vayamos a tener el día de mañana. Pero estas conexiones en el espacio y en el tiempo tienen una trascendencia en las conexiones espirituales, en lo que pasa en lo espiritual. Entonces, ahora sí quiero que vean una mamá en el tiempo presente conectada con un hijo o con una descendencia con su hijo que está lejos de casa y ella llora. Cuando vemos la parábola del padre, la parábola del hijo pródigo, el papá sale, el papá también se lamentaba, nada más que los papás
expresamos nuestro lamento de una forma diferente de las mamás. A los papás también nos duele, nomás que no lo expresamos de la misma manera, y la mujer lo expresa de esta manera, pero es algo similar. Hablamos de papá, hablamos de mamá, y realmente estamos hablando de esta mamá que se lamenta por los hijos que están lejos. Y posiblemente todos que estamos aquí hemos visto, si no en nuestra propia familia, en alguna familia, mamás que se duelen por ver a los hijos lejos, ¿cierto o no es cierto? Y aún estando cerca físicamente, pueden estar lejos emocionalmente, pueden estar lejos en las costumbres, pueden estar lejos en el comportamiento que los papás quieren que uno tenga, y están lejos. Y dice aquí que ella lloraba, pero Dios le habla y le dice: ya no te lamentes, ya no llores, deja de llorar, porque tú tendrás recompensa por tu trabajo. Tú tendrás un salario por tu trabajo, por lo que has hecho. Entonces, en el tiempo presente, ella, la mamá, está llorando, está lamentándose, pero en el tiempo pasado, Dios la refiere al pasado y le dice: pero en tu pasado tú hiciste un trabajo. ¿Y cuántos sabemos que las mamás han sembrado en el corazón de los hijos algo en especial? Y sea que los hijos nos alejemos, y lo digo hasta en forma personal, porque así fue mi propia vida, los hijos nos alejamos de lo que los padres nos sembraron, y nos alejamos y fuimos la preocupación de los padres. Pero eso que sembraron en el pasado, en el presente, aunque esté lamentando, Dios dice: ya no te lamentes, porque aquello que tú sembraste en el pasado te trae una esperanza en el futuro. Amén. Aquello que tú sembraste, aquello que la mamá sembró en el pasado en nosotros, traerá una esperanza, y tu futuro es un futuro con esperanza. Así que si nosotros somos los padres de hijos que pudieran estar alejados, podemos tener la confianza que lo que nosotros le hemos sembrado, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aunque fuere grande, no se apartará de él. Y esa es nuestra confianza. Amén. Es nuestra confianza. Aquí en la palabra del Señor, Dios nos habla y nos muestra que nosotros estamos conectados con lo que hicimos en el pasado, y estamos conectados con el fruto que tendremos en el futuro. Todo lo que hagamos, el hecho que estemos el día de hoy en este lugar, en este momento y no en otro lugar, es algo que tendrá una repercusión en el futuro. El hecho que estemos sentados con la persona que estamos sentados y no con otra persona, que nos relacionemos con esta familia o con estas amistades y no con otras amistades, tendrá una repercusión en el futuro. Amén. Yo creo que estamos sembrando bien. Creo que estamos invirtiendo bien en tiempo, bien en espacio también. Pero una cosa que es clave e importante es que esto que estamos haciendo aquí tiene una trascendencia en lo espiritual. Algo está sucediendo en el mundo espiritual que Dios ve cuando nosotros sembramos en nuestros hijos. Algo sucede en el mundo espiritual que Dios ve, porque es Dios el que le dice a la mamá, le dice a Raquel: Raquel, yo veo, yo escucho, yo estoy atento, y yo sé que aquello que tú trabajaste en el pasado tendrá una esperanza en el futuro. Amén. Todos los que podemos estar en un momento difícil ahora, podemos decir: mi confianza está en el Señor. Porque aunque no lo vea físicamente en este momento, he declarado y creído que la semilla que he sembrado en el corazón de mis hijos va a traer una bendición. Amén. Va a traer un fruto. Es triste, aquí en esta parte dice, habla de hijos que perecieron, pero más adelante se da uno cuenta que no perecieron, realmente están en el campo del enemigo. Y yo pensaba, bueno, quizás es que ellos fueron a pelear y quedaron como presos de guerra. Pero es triste que tu hijo quede como preso de guerra cuando va a pelear contra el enemigo, pero más triste es cuando se hace un aliado del enemigo. Más triste es cuando el hijo, escuchando el consejo de papá y de mamá, se alía con alguien que está completamente en contra de los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cierto o no es cierto?
Cuando tú ves que no fue que tu hijo fue enganchado, sino tu hijo se enganchó, pero Dios dice, hay salario, hay recompensa para tu trabajo. Confía, hay un futuro con esperanza. Amén. Y esa es nuestra esperanza. Todos los que queremos que nuestras generaciones que vienen sean generaciones consagradas a Dios y que lo honren, nuestra confianza es la palabra de Dios que dice que hay esperanza. Así que da un aplauso al Señor y dile, Dios, esta es mi confianza. El tema que hablamos de conexiones generacionales y hablamos cómo generacionalmente estamos conectados, cómo lo que sembraron mis padres o mis suegros o mis abuelos tiene una trascendencia en nuestra vida. Y lo que decía Lili, bien sabio también, porque lo que hacemos nosotros tiene una trascendencia en nuestros hijos. Está sucediendo algo sucede en el mundo espiritual. Viendo nosotros la primer promesa, el quinto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego dice, para que se alarguen tus días en la tierra que tu Dios te da. O sea, Dios te va a dar un regalo, te va a dar una bendición. Pero si uno honra al padre y a la madre, entonces tendrás vida para disfrutar el regalo que Dios te da. Y si uno la deshonra, no habrá una verdadera vida para disfrutar la bendición que Dios da. No habrá. Entonces, honrar a los padres es realmente algo espiritual. Nosotros hemos dicho que el corazón de Dios es que tengamos vida eterna y tengamos vida abundante. Pues este tema que estoy tocando en este momento va directamente a la vida abundante. La vida abundante viene cuando nosotros conocemos los principios espirituales de la palabra de Dios y nos damos cuenta que no son solamente mandamientos para restringir nuestra libertad, sino principios para aumentar nuestra abundancia. Amén. Principios que son para aumentar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y el día de hoy, el principio es honra a tu padre y a tu madre. Tener el privilegio de honrar a nuestros padres, tener a nuestros padres vivos, es una oportunidad que tenemos, que nosotros debemos de afianzarnos a ella y honrarlos, porque tiene una trascendencia espiritual. Ahora hablo como hijo, ahora hablamos como hijos. Todos nosotros obviamente somos hijos, puede estar viva o no ahora en este tiempo nuestra mamá o nuestro papá, pero como hijos hemos de honrar a nuestros padres porque tiene una trascendencia espiritual. Y nosotros vamos a ver algunos casos en cuanto a personas en la Biblia y cómo los resultados fueron tan diferentes si honraron o si no honraron a sus padres. Pero antes que eso, la primera cosa que quiero mencionar, porque platicaba yo con una persona y me hablaba de un caso donde los hijos de una mamá, pues como que estaban presionando a la mamá para que dejara de hacer el comportamiento. Y ella les aconsejó al hijo, dice, tú tienes que honrar a tu mamá. Y yo le explicaba que hay una diferencia entre honrar a la persona y aprobar las acciones de la persona. Dios nos dice que honremos a nuestros padres independientemente que estemos de acuerdo o no de las acciones. Incluso podemos honrar y debemos honrar, aunque nosotros, no quiere decir que estamos respaldando la acción. Si el padre está haciendo una acción incorrecta o la madre, aún así nosotros hemos de honrar a nuestra mamá, a nuestro papá, y no que implica que estamos diciendo apoyo o respaldo lo que estás haciendo. En este caso, una mamá que estaba perdiendo el piso un poquito y no teniendo la responsabilidad que debía de tener, sin entrar en más detalle. Entonces, la primera cosa es que honrar no implica necesariamente que estás aprobando lo que haces, sino respetando lo que es la persona. La segunda cosa que quiero mencionar es que honrar quiere decir valorar una relación. La palabra honrar en la definición es poner en un lugar de gran valor y de estima. O sea,
Tener a tu mamá, a tu papá y ponerlos en un lugar de gran valor y de estima. Eso es honrar. Y esto implica que tú busques una relación buena y que quieras mejorar continuamente la relación con tus padres. Esto es lo que implica honrar, que yo quiero una relación siempre buena, algo que honra a mis padres porque mantengo una relación buena y la quiero acrecentar, quiero que mejore siempre. Y una forma de honrar es reconociendo lo positivo de las personas. La verdad es que cualquier persona que estamos sobre la faz de la tierra tenemos cosas negativas, ¿cierto o no es cierto? Todos tenemos algo que se nos puede criticar, que hacemos mal. Y lo hacemos mal, seamos hijos, hermanos, esposos, esposas, padres, madres, lo hacemos mal. Pero realmente, cuando nosotros honramos a una persona, implica que enfocamos lo positivo de la persona, porque todas las personas y nuestros padres tienen algo positivo. Lo digo por alguien que pudiera estar sufriendo o haya sufrido algo de parte de sus papás o de su mamá o de su papá, que tiene una herida en su corazón. Su papá o su mamá le hizo algo, le trató muy rudamente, o yo no sé, cualquier cosa. A lo mejor, y uno camina por la vida justificando que no honra a su mamá o su papá porque su mamá o su papá hicieron tal comportamiento. Pero eso es equivocado. Dios le da la capacidad para que uno cree la historia que uno quiera crear, enfocando las áreas que uno quiere enfocar, enfocando lo que uno quiera. Tu papá, tu mamá tienen cosas positivas, te lo garantizo, todos lo sabemos. Bueno, honrarlos implica que uno enfoca siempre lo positivo de ellos y uno lo acrecienta. Uno puede desarrollar historias y no solamente eso, sino uno le pasa a las siguientes generaciones. Y uno habla con los hijos, para los que ya nuestras mamás ya no están con nosotros, nuestros papás, nosotros les honramos hablando a las siguientes generaciones lo positivo y lo bueno de ellos. No eran perfectos, pero tienen muchas cosas positivas y las pasamos a la siguiente generación, ¿sí? Así honramos nosotros a nuestros padres. Cuando hacemos esto, algo sucede en el mundo espiritual. Algo sucede que en nuestra vida y en nuestras generaciones toma un rumbo de bendición y de ser gente de bendición. Somos bendecidos y somos hechos de bendición a otras personas. Honrar es agradecer el legado, siempre viendo con comprensión a los padres, porque también esa es otra cosa. Nuestros padres no tuvieron acceso ni a toda la información ni a toda la educación que nosotros tuvimos o tenemos en este momento. Entonces tenemos que verlos con la comprensión que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. ¿Cierto o no es cierto? A veces era muy poco lo que tenían, pero hicieron lo mejor que pudieron con eso que ellos tuvieron. Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, porque estamos liberando algo en el mundo espiritual que tiene una trascendencia en nuestras vidas y que tiene una trascendencia a nuestras generaciones. Entonces, verlos con comprensión y perdonar lo que tenemos que perdonar. Posiblemente nosotros podamos tener cosas que podemos achacarle a nuestros padres en contra y decir, mi papá esto, mi mamá esto, ¿verdad? Y traerlo en la mente. No, Dios quiere que lo perdonemos y enfoquemos lo bueno. Todo esto son principios espirituales que cuando los aplicamos en nuestra vida nos ponen en una ubicación para ser bendecidos y para ser gente de bendición. Amén. Entonces, cuando vemos esto y empezamos a entender estos principios, nos damos cuenta de personas, aún en la misma familia, en que hijos honraron a sus padres y su descendencia, su tiempo mostró la prosperidad, mostró la abundancia, mostró el bienestar. Hijos que lo deshonraron
y el tiempo y la posteridad mostró que fueron para abajo. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, el caso de la familia de Noé. Noé tenía 3 hijos. 2 de ellos honraron a su padre. En X, sin entrar en detalle, en X situación, ellos honraron a su padre. Lo honraban y cuando hubo que mostrarlo, lo hicieron. Estos 2 fueron personas que prosperaron, fueron personas que estuvieron en bendición, fueron personas que crecieron. Su descendencia formaron tribus y pueblos que crecieron en prosperidad. Pero de los 3 hijos hubo un hijo que se llamaba Cam, y Cam fue al revés. Él de por sí tenía una tendencia a deshonrar a su padre, y cuando se presentó la oportunidad lo deshonró. Y Cam, su descendencia, nunca salieron de siervos, o sea, nunca fueron señores, nunca fueron las personas que sobresalieron, fueron gente en decadencia, en mal todo el tiempo, gente alejada de la bendición. Vemos el caso de Lot. Las hijas de Lot deshonran a Lot y ellas se hacen enemigas de la bendición porque son las madres de pueblos que se ponen en contra de lo que Dios dice que va a bendecir. Su descendencia entra en deshonra y la deshonra en falta de bendición, por no decir maldición. Vemos el caso, por ejemplo, de Esther. Por el contrario, criada por Mardoqueo, que venía a ser como su tío, más o menos, era como un padre adoptivo, pero ella honró lo que decía Mardoqueo. Y cuando ella honra, el camino de ella y la ubicación de ella se pone en tal lugar que ella entra en un punto no solamente de ser ella bendecida y llegar a ser la reina de los medopersas, no solamente eso, sino ser de tremenda bendición a todo el pueblo. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean hijos de bendición? ¿Cuántos queremos ser gente bendecida y de bendición? Y cuando hablo de bendición estoy hablando de todo, porque si vemos estos casos nos damos cuenta que Dios bendice en todos los sentidos. Estoy hablando en todos los sentidos, porque no podría estar yo bendecido en lo espiritual y no bendecido en la salud, o en lo físico, en lo económico, o en lo familiar, sino en todas las áreas de la vida. Vemos el caso, por ejemplo, también de Moisés. Moisés, con su corazón de honra, él honra a su suegro, el abuelo de sus hijos. Él honra al suegro y él se pone en una posición de recibir bendición y ser de tremenda bendición a todo Israel. Esta posición nos hace entender de las conexiones que tenemos en el espacio, hacen una relación con las conexiones que tenemos en el tiempo y con la conexión que tenemos en lo espiritual. Moisés honra a su suegro y es bendecido. ¿Cuántos hemos honrado a nuestros padres, suegros y todo? Y nos damos cuenta que ha sido de tremenda bendición. Honrar, ¿verdad? A nuestra ascendencia también. Y el quinto caso que yo tengo aquí, el más importante, que es el ejemplo de ejemplos que nos pone el Señor para que entendamos que esto así funciona, es Jesús, el Dios Todopoderoso que se hace un hombre y se presenta como hijo, y Él honra al Padre obedeciéndole en todo, y Él se hace la mayor bendición sobre la faz de la tierra. No hay mayor bendición que la que nosotros recibimos en la humanidad, porque Jesús honró al Padre. Amén. Dios nos está dando una lección, un principio, para que nosotros sepamos que nosotros podemos accesar las bendiciones de Dios en tal abundancia que no solamente sean para nosotros, sino que nosotros seamos para bendecir a otras personas. ¿Cuántos hemos sido de bendición para alguien y sentimos gozo? No está mal que uno diga: gracias Dios que me das el privilegio de poder bendecir a esta persona, a esta mujer, este niño, este joven, que yo le pude dar. ¿Cuántos creemos que eso es maravilloso? ¿Sí? Esa es la bendición que Dios nos da, no solamente tener, sino la bendición de dar, de poder darle a otra persona. No hay cosa más maravillosa. Encontramos todo esto de parte del Señor, algo sobrenatural.
algo sobrenatural que Dios opera en nosotros. Y este día, yo creo que todos los días, como decía mi madre, todos los días son días de honrar a nuestros padres, todos los días son días de respetar a la gente, de amarla, de todo, todos los días. Pero es bueno cuando nosotros tomamos quizá un día en especial para decir en forma especial, hoy te voy a hacer una carne asada. Un día en especial en que nosotros le decimos, quiero mostrarte de alguna manera. Le empezaron a preguntar a algunas mamás y a algunos papás, porque eran a los dos, que de qué manera ellos se sentirían honrados por sus hijos. Y empezaron a decir, cuando mi hijo viene a casa y me abraza, me siento honrada. Cuando mi hijo me escribe algo, alguna cosa, me escribe una carta, me siento honrada. Cuando mi hijo, estando en casa, hace algo que yo no le pedí que hiciera, alguna labor de la casa, yo no se lo pedí, pero lo hace porque sabe que me va a quitar una carga a mí, me siento honrado. No se necesita realmente mucho dinero ni mucha inteligencia para honrar a nuestros padres. Se necesita un corazón dispuesto, porque ese corazón dispuesto es el que Dios ve y nos pone en el lugar de la bendición y ser gente de bendición. Amén. Hace años yo les comenté alguna vez que en Monterrey, en la congregación, yo le dije a las personas, si tú tienes el privilegio de tener a tu mamá todavía, yo te invito a que en esta semana que viene hagas algo que sería quizá difícil para ella. Y yo me acuerdo, entre otras cosas que yo pensaba que era una cosa muy buena, es lávale la estufa. Lávale la estufa, o sea, ahorita ya con el easy off no está tan complicado, ¿verdad? Y mi esposa me ha enseñado tantas cosas en la vida. Pero yo creo que puede ser algo en que tú dices, está bien las flores, está bien todo eso, pero algo de la casa, algo que sea verdaderamente, amén, ¿quién dice amén? ¿Sí? Yo creo que es bueno. Y sabes, uno bendice y uno es bendecido. ¿Cuántas personas quisiéramos tener, como decía mi hermano ahorita, quisiéramos tener a nuestra mamá viva hoy para hacer algo por ella? Amén, para hacer algo por ella. Entonces, hazlo. Si no estás cerca de tu mamá aquí en casa, pues hazlo por alguien, quizá tu tía. Yo tengo algunos familiares, primos míos, que mi mamá era como muy cercana a ellos, muy cercana. Quizá tú tienes esa tía, esa persona también en la que tú vas a honrar también. Yo creo que Dios tiene cosas grandes y son cosas prácticas en la vida real. Dios nos enriquece cuando nosotros enriquecemos. Amén. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón y levantes la otra mano y todos como iglesia oremos al Señor. Estamos físicamente aquí, cierra tus ojos, pero quiero decirte que como iglesia estamos espiritualmente en los lugares celestiales. Estamos delante del trono de Dios que nos ama, que nos quiere bendecir, que quiere que la abundancia crezca y nos da principios para que nosotros, aplicándolos, podamos disfrutar de sus bendiciones. Yo quiero que en voz alta y de todo corazón le digamos: Padre Celestial, gracias por las conexiones generacionales que enriquecen nuestras vidas. Gracias por la buena semilla que se sembró en el pasado, que produce fruto de esperanza en nuestro futuro. Gracias, porque como hijos somos grandemente apreciados por nuestros padres y somos su satisfacción. Ayúdanos a ser hijos de los cuales se enorgullezcan. Si nos apartamos de tu mandamiento de honrar a nuestros padres, nos arrepentimos y volvemos a ti, determinando honrar a nuestros padres para ser bendecidos y de bendición. Decidimos ser una iglesia que reconoce los esfuerzos
y sacrificios que hacen por nosotros, y correspondemos con amor y con respeto. Valoramos todo lo positivo y valoramos el legado que nos dan. Te pedimos tu bendición sobre ellos siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor, te honramos y te bendecimos. Como iglesia venimos delante de ti, Dios. Tú pones principios de bienestar, principios de bendición, principios de paz. Son para nosotros, Señor. Son tesoro preciado. Gracias, Señor. Tomamos un momento en nuestro corazón y en nuestra mente para honrar el legado de nuestros padres, los que aún no están, los que ya no están con nosotros. Los bendecimos y pasamos a la siguiente generación el legado y la honra merecida a ellos. Te honramos y te agradecemos, Señor. Los que tienen papá, mamá vivos todavía, Señor, no queremos esperar un día más. Cada día queremos abrazarlos, mostrarles el amor, el respeto a cada persona que es padre, que es madre, que le honremos poniéndolos en un lugar de gran valor y estima.